Los invito a acompañarnos una vez más a conocer la historia de un personaje, de esos que vuelan y brillan, de esos que están en el exterior y que son venezolanos. En esta ocasión se trata de Elías Crespín, es un artista y él es el único latino en vida en tener una obra exhibida en el Museo del Louvre en París. Sí, señor, como lo oyen. ¿Cómo llegó allí después de pasar por muchos museos en Europa? ¿Cómo llegó al Louvre? Lo vamos a conocer de inmediato, así que le damos la bienvenida y las gracias por su tiempo para BPI TV. Lond Hola, du Midi, Lond du Midi. He exacto. ensayado para decir el nombre de la obra de este maravilloso hombre que tenemos aquí, que desde el Museo del Louvre en París nos está transmitiendo por ser martes, está cerrado el museo, y qué maravilla que tenemos encima de su cabecita la obra que estamos viendo. ¿La ven allí? Bueno, ese es Lond du Midi en el Louvre, esta exposición permanente de este artista venezolano que se llama Elías Crespín. Está en lo alto de la escalera meridional, junto a una esfinge nueva que vemos allá atrás. Y bueno, hay muchas de las técnicas que él ha utilizado con su arte, pero lo importante es que es un arte cinético y que lo tenemos como una exposición permanente. Bienvenido. Esto significa la onda meridional, de acuerdo a lo que estaba leyendo, y qué bueno que podamos conversar contigo, Elías. Bienvenido. Gracias por permitirnos estar allí contigo por unos minutos en París, en el Louvre. Gracias a ti, a Cecilia, por este contacto. Yo No. feliz de estar conversando y viendo ese paisaje increíble de verde maravilloso que tienes atrás, increíble. Este es Bueno, nuestro Ávila, querido, sí, amado, que me imagino que se te arruga el corazoncito por unos minutos, sí, 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 sí. sin duda. Bueno, París es una ciudad con una historia de una cultura, una historia de cultura, historia de política, historia maravillosa, increíble, muy rica, pero ese verde hace falta. Ese verde hace falta, que nuestro pulmón vegetal. Sí, Bueno, vale, sí. Elías, ese es el regalo que yo trato de darles. Hoy tuviste la maravilla de un cielo azul espectacular, radiante y despejadito el Ávila. Otras veces nos ha tocado un poquito lluvioso, pero también es nostálgico para los venezolanos que están afuera. Cuéntanos tu historia, qué belleza de historia. ¿Cómo llega este hombre al Louvre en París? ¿Cómo has estado en otras exposiciones también con otras obras tuyas espectaculares? Todo con el cinetismo, porque es tu vida artística. Y por allí te fuiste. Cuéntanos quizás también un poquito desde cuándo empezaste tú a hacer cinetismo, porque tienes, bueno, por supuesto, un amor a Cruz Diez y a Jesús Soto, que lo has demostrado incluso también en los homenajes que has hecho por ellos, o con ellos y de la mano con ellos, con su obra y con todo lo que tú has podido aprender de allí. Adelante y bienvenido. Muchas gracias, Alba Cecilia. Bueno, yo estudié informática y, eh, bueno, pero estudié informática después de haber querido estudiar arquitectura, un poco influenciado porque mi abuela artista era arquitecto y me gustaba un poco eso de plasmar en los proyectos para construir espacios habitables. El dibujo me gustaba mucho siempre y tuve la suerte de interactuar mucho con ella, con la artista Gego, que era mi abuela, Sí. y que me enseñó sin yo darme cuenta cómo un artista es un ser normal que hace Ujú, su tipo de trabajo particular. Eso fue una influencia que hoy en día reconozco que fue muy importante. Pero ujú. llegaron las computadoras a casa y me aprendí a programar y me enamoré de programar. Y decidí estudiar computación y me fui por ahí. Me gustaba mucho la generación de números y cifras y graficar y ver cómo se veían bien por su forma o con colores o llenando el espacio con puntos distribuidos numéricamente. Me encantaba esa interacción, eso es automatizar esa generación de imágenes, que eran los primeros pasos de computación gráfica, era lo que me sedujo de la computación. Bueno, estudié computación y luego no es en lo que trabajas, Ujú. ¿no? Pero bueno, yo le echaba pichón y me iba bien con mi carrera de computación, donde hace sistemas para bancos o para industria petrolera o para Sidor, para otras empresas. Trabajé en una empresa de la familia, Ok. pero
no era esa pasión que me llevó a estudiar computación, que tenía que ver con lo visual y lo gráfico. Y Sí, un buen pero mira qué día, interesante que me dices Sidor y hoy en día tu ujú, obra son tubos de metal, sí, de aluminio, todas tus sería obras de Benalum. aluminio, ¿no? De Sí, aluminio. Qué sí. interesante, porque allí allá Pero he hubo trabajado algo. con hierro. Ajá. Bueno, como Alejandro Otero, pues, que trabajaba el acero. Y es de Ujú. Ciudad Bolívar, y Soto es de Ciudad Bolívar también. Sí, sí, Y sí, sí. ahí está el acero y el aluminio y tanta riqueza. Ujú, sin duda. Bueno, me faltaba esa razón de base que me hizo estudiar computación. Ujú, En la aplicación de esos estudios, los informáticos les pagan relativamente bien desde entonces y hoy en día, pero me ujú, faltaba eso. Y un buen día, entrando en el año 2000, o sea que ya yo estaba más o menos grande, tenía 35 años, entrando en el Museo de Bellas Artes a la exposición retrospectiva de Gego, que se hizo en el año ujú, 2000, ujú, en el lobby de entrada del primer piso me topo con un cubo de nylon de Soto. ujú. Y wow, maravillosa obra que está posiblemente todavía expuesta en el Bellas Artes en la retrospectiva por sus 100 años. El Ok. cubo de nylon está en el centro de la exposición. Bueno, la veo y me parece un espacio cartesiano donde funciones y generación de números por computadora podrían gobernar el movimiento de esa maravillosa obra, y ese fue un chispazo que tuve en Claro, ese claro. momento. Y a partir Y de ese bueno, ahí quedó. chispazo, empieza a ver el arte, ser artista con otros ojos, pues. Bueno, no era Esa cosa que artista. llevabas en la sangre, ¿no? De tu Ajá. abuela. Esa inquietud, eso sí, se activó un poquito ahí, pero yo ni me planteaba ser artista, ni y además eso quedó dormido 2 años. Fue Imagínate. durante el paro petrolero que Ujú, tuve el tiempo y el ocio ujú, para dedicarme a desarrollar y a experimentar la parte ujú. técnica de generar, eh, vamos a decir, secuencias de números en la computadora y con eso hacer mover motores. ¿Cómo era eso? Yo jamás lo había hecho. No sabía Ok. si se podía, si iba a haber interferencias y entonces se iban a enredar los motores y no iba a funcionar. Y eso fue un proceso de 2002, del paro petrolero, hasta el 2004, Ajá. de ensayo y error, hasta que terminé mi primera, que hoy en día llamo mi primera obra. En ese momento era un hobby ¿Cómo se experimental. llamaba esa obra o cómo se llama Se esa obra? llama Malla Electrocinética 1. Ok, ok. Wow, imagínate. Entonces, Malla sí, electrocinética uno. Esto suena a una complicación increíble, porque hay algo sí. interesante. Bueno, ya vamos a seguir hablando porque lo que estamos viendo justamente allí atrás, en la parte alta del Louvre, es esta obra que les he dicho, ¿Te pues se ves? llama L'Onde du Midi. ¿Esto es qué? ¿Esto es aluminio? Son las líneas horizontales, son tubos de aluminio pintadas en blanco y en azul, distribuidas al azar en toda la longitud de la obra. La mitad son negros y la mitad son azul oscuro. Ujú. Están Eh, suspendidas eh, por sus dos extremos, cada tubo está suspendido eh, por hilos a dos motores cada tubo. Entonces hay 128 tubos, dos motores por tubo, hay 256 motores conectados a una pequeña computadora donde se generan, a partir de la definición matemática de la danza, se ujú. generan los números que van a darle movimiento a los motores y se Sí. materializa la danza ahí delante de tus ojos. Ok, Elías, interesante tu historia, bellísima por demás, porque bueno, es típico, pues los sueños aparecen en algún momento de la vida y uno termina por concretarlos y eres el más feliz en este momento, donde estás y cómo estás. ¿Cómo llega Elías a estar en una exposición permanente en el Museo?
más grande del mundo de Europa y el más importante, uno de los más importantes del mundo, sin duda alguna. ¿Cómo llegas a estar allá arriba? Bueno, por supuesto, hay toda una cadena de eventos desde que terminó la malla electrocinética 1, invitaciones a exponer y instalaciones en ferias, en museos, en galerías, que me llevan a una exposición final en París, en el Gran Palais, Ujú, que se llama Artistas y Robots. ujú. En esa exposición de 2018, el director del Louvre visita esa exposición y ve mi obra y se quedó enamorado de la obra. Entonces le plantea a su equipo y me invitan a una reunión. Me acuerdo, me llamaron por teléfono. Buenas, mire, es de parte del director del Museo Louvre. Es que si usted estaría interesado en una reunión en su despacho. Claro, claro que estaría. Exactamente. Entonces, bueno, sí, claro, por supuesto. Fijamos reunión y ya era mágico que el croquis que te indicaba dónde era la reunión es una puertica casi secreta dentro del Museo Louvre, ¿no? Ajá. Wow, ya eso era súper especial. Y entonces llego a la reunión y después de las presentaciones, etcétera, él me plantea que le gustó mucho la obra, que le parece, él es especialista en arqueología griega, Guau. de Grecia antigua. Ujú, Entonces me dice, para mí tú eres uno de los mejores artistas clásicos contemporáneos. O sea, uniendo la Grecia antigua con mi obra por las proporciones, la matemática, la ujú, modelización de la obra, etcétera. ujú. Y, que él quería que yo me proponía que yo imaginara una obra que quedara permanente en el museo, imagínate. Ujú. Ah, no, 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 no. Me imagino que tú no te lo podías ni creer, no porque no Después de que tuvieras lo que yo talento, estaba sino que haciendo era bueno, experimenticos, ¿no? En mi casa, y viene a suceder eso. Bueno, Ujú, hay que estar a la altura de los acontecimientos, ¿no? ujú. Entonces le dije que sí y me invitó a recorrer el museo y le propusiera lugares donde podría ser instalar una obra que yo todavía no sabía qué obra era. Había Claro. que imaginarla y decidir qué obra. Pero Ujú, bueno, hice todo un recorrido, múltiples recorridos, vine unas 15 veces a todo el guau, museo, sí. eh, con una visión de espacio y de arquitectura. Le Ujú, pasaba por al lado esas maravillas de obra que tienen aquí, pero claro. como compañero de las obras un poco y no como Ujú. espectador de las obras. Claro, y Y además llegué como a él como y arqueólogo debe haber sabido, pues, que había mucho de esa de esas obras antiguas, bueno, imagínate, antes de Cristo, durante y después de Cristo, pues, y correcto. lo tuyo era una obra moderna, digámoslo así. Sí, Eh, y es lo increíble de importante. la visión de él de unir esa obra tuya con la de la Grecia antigua, y de hecho tienes ahí una esfinge que quieren hacer como la combinación entre ambas cosas, ¿no? Sí, de hecho, es importante mencionar, a Cecilia, que el museo, desde que es museo, hace unos 300 años, eh, cada tanto invitan a algún artista a hacer una intervención de los espacios arquitectónicos del palacio. Ujú, Claro, la gran mayoría son frescos y pinturas de plafón, ujú. pero no tienen por qué ser. Hay una obra, por ejemplo, de Morelet, de Jean-François Morelet, que es una intervención eh, sobre los cristales de unas ventanas en una de las escaleras del museo. Ujú, Él hace una intervención tipo vitral, donde, bueno, hace una figura geométrica súper sutil, maravillosa. No es una pintura. Y en ujú, mi caso, entro en esa tradición de invitaciones a intervenir los espacios arquitectónicos del museo. Entonces, era
era parte de esa tradición. Entonces, el museo tiene su colección, sus exposiciones de obras de su colección, pero también tiene obras contemporáneas en cada momento de artistas que invitan a intervenir los espacios del museo. Entre los artistas contemporáneos está Anselm Kiefer, un artista alemán que vive acá en Francia, Cy Twombly, que era un artista americano, está Georges Braque, que era de la época de Picasso, años 30, Ujú. y tenemos recientemente en la Cour Courbet del museo, que es un patio de esculturas, hay unas tintas sobre papel de oro blanco de Jean-Michel Otoniel. O sea, Guau, que hay artistas maravilloso. contemporáneos, Sí. poquitos, Ujú, pero que estos son los más recientes, por así decirlo. ujú, Hay una ujú. cadena hacia atrás, desde Delacroix hasta la Ondumidi. Fíjate, Elías, tu trabajo, tus obras son catalogadas como un trabajo hipnótico. Además, son esculturas coreográficas. Descríbeme ambas cosas, lo hipnótico y lo coreográfico en tus obras. Bueno, lo hipnótico puede ser debido a que como se mueven suavemente y no te quieres a lo mejor perder lo que viene, te obliga a concentrar visualmente tu atención en la obra y te desconectas del resto del mundo. Y eso es una especie de estado hipnótico. Ujú. Podría, yo no sé mucho del tema, pero es algo así. Pero lo catalogan así, como una obra hipnótica. Bueno, y eso que Y no lo he hecho con esa coreográfica, intención. por supuesto, por el movimiento, porque son unos Exacto. tubitos muy Son delgaditos. Y son danzas, baile. Y yo estuve en una época muy cercano a iba a todas las presentaciones y tenía amigos en Danza Hoy. No sé si te Ajá. acuerdas de Claro, esa compañía de maravilloso, muchas danza. veces entrevistado, sí, Es señor. sí, Una escuela, estaba Julieta Valero, Marilú, estaba Beatriz Moleiro y bueno, tenía otros amigos más. sí. Y no me perdía una presentación. Yo algo de Increíble. esas coreografías, pues Sí, me quedó y siento que aprovecho esa experiencia claro. ¿Y y las cuántas horas implemento. te tardas tú en hacer una obra como la que tenemos sobre tu cabeza ahí en el Louvre? Bueno, esta obra se tomó como entre 8 meses y un año desde que se hizo esa solicitud hasta que estaba lista. Un año, para Pero que bueno, puedan no es lo bailar, para que usual, es puedan que era un danzar. Además, tus pero obras tienen mucha luz también en algunos casos, ¿no? Tienen luz de s neón sí. No, tienen luz negra, sí. He hecho varias con luz negra para negra. colocar en la oscuridad y ellas Esta tiene luz son negra, pero hay otras que fluorescentes. vi con otras luz. Ah, no, son todas negras. No, hay los elementos son negros y azules, pero la luz negra es esa luz ultravioleta que cuando Ujú, estás en una discoteca todo lo blanco se ve, como resaltado y lo demás se ve negro. Eso ujú, lo llaman luz negra o luz ultravioleta. ujú, He hecho obras de material plástico fluorescente que cuando las colocas en un cuarto oscuro con luz ultravioleta, se ven como unos entes fosforescentes que danzan en la oscuridad. Eso ha ujú. estado muy interesante también. Sí, Em, Ahorita mismo en Caracas, en Espacio Monitor, hay una obra ok, en exposición, pero hay que activarla, entonces hay que avisar antes, decir que uno quiere ir a verla, ok. llamarlos espacio monitor, Ah, en bueno. los Mira, galpones, en los chorros. excelente, bueno, mejor imposible, imagínate tú. Elías, cuéntanos eso entonces. Tenemos esa esfinge atrás, la subieron, la movieron, tú estás haciendo como una especie de intervención, así se llama artísticamente, pero ¿para lograr qué? Para lograr, bueno, para mostrársela a la gente,
Pero Y ¿cómo logras hacer esa fusión entre lo que está abajo y lo que está arriba que pareciera que no tuvieran, que no tuvieran por qué relacionarse una cosa con la otra, ¿no? bueno, en realidad yo no hice la obra pensando en la Esfinge, sino recientemente el Ellos pensaron en Departamento la de esfinge y en Antigüedades base a la Egipcias, obra. sí, Sí. o en base al espacio, porque este, este rellano de la escalera, que es la parte alta de la escalera del Midi, Ujú. no sé si quieres que mueva un poco y te No me muestre un importa, poco claro toda que la sí. escalera. Esto es Ok, muy, entonces, fíjate, estamos acá, muy me estoy orgánico, sí. moviendo Ajá, y ves que está la escalera que viene de sí, abajo, sí. viene desde el otro lado, da la vuelta y el rellano y sube hasta acá. Y aquí estamos en el balcón superior de la escalera, ahí es donde yo estaba sentado. Y aquí Está en está el la área de las Esfinge obras latinoamericanas, y la porque Ondumidí. No, 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 porque está estamos en el área egipcia, justamente ¿no? egipcia, Ok, exactamente. Estamos ajá, en el corazón del Departamento de Antigüedades Egipcias del Museo egipcio. Louvre. Y Hay fíjate, tres pasillos de antigüedades egipcias que confluyen en este rellano de la escalera. y con las antigüedades Y no egipcias, ¿hay había alguna nada. otra obra moderna? Obviamente de latinoamericano no, pero una obra moderna como la que tú estás exhibiendo en el techo. Es distinta porque es de otro artista que hace Claro. cosas diferentes, pero sí la de Ansel Kiefer. Esta es la escalera del Midi o meridional, quiere decir la escalera del sur. Ujú, Hay una escalera, imagen espejo de esta, en la esquina norte del ujú, museo. Y en esa escalera norte hay una obra, son tres obras, una tríada de obras de Ansel Kiefer. También ok. está en el Departamento de Antigüedades Egipcias, porque todo el pasillo que une las dos escaleras es Antigüedades Egipcias. Después el pasillo que parte a la izquierda hacia la Victoria Samotracia también. Y cuando uno baja la escalera hay dos pasillos que van hacia los templos y mausoleos egipcios y después hay objetos artesanales egipcios también. Entonces, Ok. estamos en el centro de donde confluyen los pasillos de antigüedades Sí, egipcias. sí. ¿Y te Entonces, imaginaste no había alguna vez, nada. Elías, estar allí? ¿Qué No, no. sentiste tú inmediatamente después de que montaste esa obra? Bueno, primero la sorpresa de que te llaman y que logras hacer el acuerdo, y luego el terminarla, el verla allí, el ver la reacción de los visitantes, que son millones de personas visitando el Museo del Louvre. ¿Qué Sí. sientes tú hoy en día? O sea, cónchale, qué placer y qué honor, ¿verdad? Para ti como Bueno, artista. como he dicho otras veces, trato de no pensar mucho en eso. Es un honor, por supuesto, y te, te sientes muy afortunado de poder tener una exposición de tal calibre de tu obra y una referencia de ese calibre. Ujú, ujú. Pero hay que seguir el día a día con los pies en la tierra, seguir haciendo mis obras y pensando en otros proyectos que vienen. Por ejemplo, me voy el domingo a Buenos Aires a instalar una obra que tiene ya desde hace un tiempo el Museo de Bellas Artes de Argentina. Y Ajá, bueno, hemos discutido, hay un lugar que le preseleccionamos y voy a ayudarlos con esa instalación. Eso va a qué quedar belleza. permanente también en el Museo de Bellas Artes. Con Claro, eso tendría ya. para un artista Ujú. debe ser un honor y muy emocionante que su obra quede como permanente y no como itinerante, ¿cierto? Bueno, sí, también me da nervios porque tiene que funcionar todo el tiempo, Sí, pero sí, es un pero reto. bueno, es un gran honor, es una sensación rara, ¿no? Porque en teoría queda después de ti, va a quedar ahí, ¿no? Sí, sí, sin duda alguna. Ya para finalizar, Elías, me gustaría pues que nos dieras unas palabras de lo que ha significado para ti este éxito, porque hay muchos venezolanos que les ha tocado salir del país por una u otra razón. No sé cuál fue la tuya y de eso no se trata esta entrevista. Esta entrevista se trata justamente
de ver cómo estos inmigrantes venezolanos que han tenido que salir de su país por una u otra razón, incluso hasta por profesión y por mostrar lo que es capaz de hacer en el exterior, pues, wow, pero a otros les ha sido más difícil, más complicado, quizás no tan fácil y quizás se caen y no se saben levantar. Bueno, yo creo que hay que estudiar, si estás en etapa todavía de estudiar, hay que trabajar mucho, hay que escuchar el corazón y escuchar tu intuición, lo que tú quieres hacer, Ujú, escoger una cosa y hacerlo lo mejor posible. Hay muchos venezolanos, particularmente, que lo hacen. ujú, Y en, bueno, tú más que yo debes haber ya recorrido ese rico conjunto de personas que hacen maravillas y maravilla. que hace que la gente diga, oye, los venezolanos tienen una calidad impresionante. Y no lo digo porque yo sea venezolano, porque Ujú, también hay argentinos con una calidad impresionante, colombianos y de muchas nacionalidades, pero hay algo en Venezuela que te hace como adaptable. Hay que ser ujú, adaptable también, ujú, ujú, adaptarte a la cultura local, ser ujú, tú, ser auténtico ujú, y, y, y bueno, hacer tu trabajo. sí, Cada caso es único y particular también, ¿no? ujú, Pero ujú, yo creo que si aprovechas todo lo que te ha enseñado tu país, tanta gente que a Venezuela formó, que ahora nos sí, hemos ido, ujú, toda esa formación ya no está. Bueno, al menos usemos esa formación y lo hacemos de manera inconsciente, porque la formación la tenemos, aprendimos. Bueno, usa todo eso que sabes hacer y haz una maravilla, la mayor sí, maravilla que puedas. Y muchas veces no tenemos horario, no nos importa quedarnos hasta tarde, no estamos con limitaciones autoimpuestas que tienen en muchas de las culturas a las que llegamos. Eso nos da ujú, una ventaja, sin esa duda. adaptabilidad. Y no, y eso como un ejemplo de las distintas adaptabilidades y calidades Sí, que tenemos. sí. Y Oye, bueno, Elías, para mí ha al- sido un honor, ha sido un placer conocerte y bueno, estoy segura que nuestros seguidores, que son muchísimos, por BPI TV y por este programa bueno, que eres un venezolano que vuelas, que estás brillando, que vas a seguir brillando, que seguro que vas a tener muchos éxitos. Ya de hecho hablabas de Argentina y bueno, has estado en tantos países, has estado pues, bueno, aquí lo noté, no, ya ni sé dónde lo anoté, pero sé que has estado en muchos museos del mundo ofreciendo lo mejor de tu trabajo y bueno, mira, sabes que no te deseo otra cosa, sino que sigas adelante y mucho éxito y muchas bendiciones. muchas gracias, Alba Cecilia, gracias por llamarme para conversar. Y bueno, aprovecho para decirte que siempre te he admirado. Me acuerdo desde el Gracias. principio que te veíamos dando tus noticias y decíamos que Narrando. qué bien habla esta señora, qué Qué maravilla, bello, qué gusto escucharte. Y bueno, ahora hablar contigo, qué suerte tengo. Hay qué que tener un poco de lindo. suerte también. Suerte tuvimos los dos, gracias, un placer y por aquí a la orden siempre. Yo sé que tú también por allá. Voy a Igual, ir a véngase, París véngase. y no me pierdo esta obra y me voy a sentir Hacemos muy una emocionada de visita verla. VIP, hacemos una Ah, visita muy bien, VIP. te llamo. Gracias, Ok. Bello, un placer. Un beso grande. Bueno, ya lo saben, cuando puedan ir a París y vayan a recorrer el Museo del Louvre en París, ya lo saben, ustedes miran hacia arriba y ahí está Elías Crespín, es un venezolano en el Museo del Louvre en París. Es otro venezolano que huele y brilla a través de BPI TV. Hasta la próxima semana.